Vamos a iniciar el acto. Fue el 24 de marzo de este año cuando acudimos por primera vez a esta casa, a este mismo salón de actos, amablemente invitados por la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, para acompañarles en la celebración del 242 aniversario de su fundación. Nuevamente le damos las gracias por acogernos en este acto. Casualmente, esa misma mañana quedé citado cerca de la universidad con el conferenciante que hoy presentamos. Era también nuestro primer contacto. De Marcos me atrajo, sin conocer su edad, su profundo conocimiento del pasado y actualidad de nuestro río y el título de su activa página de Facebook, Sevilla Marítima y Fluvial, y cómo no, por su segundo apellido. En nuestra conversación creo que nos examinamos ambos, pues ni yo sabía nada de él, ni él de mí, ni de la Ateneo. Nos confesamos nuestra común curiosidad por la historia y actualidad de nuestro río Guadalquivir, él por sus estudios de historia y yo por mi pasado profesional como transitario internacional. Le transmití que tuve la suerte de conocer a su abuelo y el honor y placer de trabajar con él en el montaje y transporte de exposiciones temporales, casi todas en su etapa de director de la Fundación Focus Apicoa de 1989 a 2003. Fallecido en 2010, Francisco Morales Padrón, el añorado canario, historiador, investigador y profesor universitario especializado en el descubrimiento de América, pregonero de la Semana Santa de Sevilla, y sin duda marcaría a su nieto, nuestro conferenciante de hoy. Marcos Pacheco Morales Padrón es sevillano, nacido en el mítico año 1992. Es historiador, graduado en 2014 por un trabajo de fin de carrera puntuado con 9,5 puntos sobre 10. Máster en Estudios Americanos en el itinerario de Historia, con prácticas en el Archivo General de Indias, ambos por la Universidad de Sevilla. A fecha de hoy ha asistido a diversas jornadas y seminarios de ampliación de estudios en los que se advierte su destacado interés por los temas relacionados con la historia de nuestro río. Conocedor de la historia de Sevilla, tiene experiencia como guía turístico con varias empresas realizando rutas en español e inglés. Es articulista en el diario ABC, en su sección Sevilla Insólita, colaborador del programa Toda una Amalgama de Radio Giralda, asesor histórico sobre el río Guadalquivir y puerto de Sevilla, siglo XVI, para la productora Atípica Film y la serie de Movistar Plus La Peste, dirigida por Alberto Rodríguez. Ha sido entrevistado o ha tenido apariciones mediáticas en los informativos de Canal Sur Andalucía, en el ABC de Sevilla, en el Diario de Sevilla, en el Correo de Andalucía, en el programa de radio Aula Abierta de la Universidad de Sevilla, en el programa Estilo Sevilla de Sevilla Fútbol Club Radio, en los informativos de La Sexta, en el programa de radio Campus Universitario San Isidoro Ceade de COPE Sevilla, en el programa digital Día Cero de la Universidad Loyola de Andalucía. En octubre de 2016 participó en el 22 Coloquio de Historia Canario-Americana organizado por la Casa Colón y la Diputación de Las Palmas de Gran Canaria con el tema El puerto de los Austrias, las carencias portuarias de la Sevilla Americana, 1503-1717. En enero de este año disertó en las terceras jornadas de Vísperas de la Mar Redonda ante el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, organizada por el Real Circo de Labradores, con una conferencia titulada El río Guadalquivir ante la primera vuelta al mundo a partir del regreso desde sus orillas. Debió ser una experiencia especialmente emotiva pronunciar el discurso para el homenaje y descubrimiento del busto dedicado a su abuelo, el historiador y americanista Francisco Morales Padrón, en el Archivo General de Indias en marzo de 2015. Me llama la atención su artículo científico Proyectos de sondeo, limpieza y dragado del río Guadalquivir, siglos XVII y XVIII, en Americanía, en revistas de estudios latinoamericanos de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Han pasado más de 3 siglos y aún seguimos hablando del dragado del río Guadalquivir. Además de las colaboraciones con la prensa, es autor de otros artículos de actualidad y principalmente de temas relacionados con nuestro río, en revistas digitales, Actualidad Marítima y Portuaria, Spanish Port,
Canary Port, Nauser Global, 20 pies, puertos, navieras y transporte marítimo, diario de puerto, rotación. Gran aficionado a la fotografía, dispone de una impresionante colección particular. Es propietario de un magnífico dron que me gustaría ver en funcionamiento, con el que realiza fotografías verdaderamente espectaculares con perspectivas inéditas del Guadalquivir o de travesías de buques por el río. Sus fotografías han sido publicadas en numerosas ocasiones en el ABC de Sevilla, en el Correo de Andalucía, en el Diario de Sevilla, en 20 minutos, en Andalucía Información. Es creador en 2012 y administrador de la página Sevilla Insólita en las redes sociales Facebook, Twitter y Blogger, donde a fecha de hoy suman un total de más de 150.000 seguidores. Y creador en abril de 2016 y administrador de la página Sevilla Marítima y Fluvial en la red social Facebook, donde a fecha de hoy suma un total de 3.635 seguidores, entre los que me encuentro. Como pueden ver, de nuevo traemos a esta mesa a un joven talento, preparado, con experiencia, inquieto, activo y al que le pronosticamos en esta competitiva y difícil sociedad un futuro exitoso. O al menos es lo que le deseamos con todo corazón. Marcos, te escuchamos con atención. Muchas gracias. En primer lugar, pues al Ateneo Hispalense y Iberoamericano, su presidente aquí a mi lado, y por supuesto a la Real Sociedad Económica Sevillana de Vinos del País, que es la sociedad que nos ha cedido el local para esta conferencia que voy a pronunciar. La verdad, he sido yo quien te ha juntado, ¿no? Te he entregado el currículum, pero es curioso cuando uno lo lee, o cuando una persona ajena al propio redactante lo lee, la verdad es que uno tiene muchas cosas, pero no me voy a dar cuenta. Bueno, vamos a empezar hoy con este tema tan interesante y que muy poca gente sabe, por lo menos profundizado, ¿no? Más allá de los típicos temas de San Fernando, ¿no? Y todas las leyendas que envuelven a la conquista de la ciudad. Pero para empezar esta conferencia tenemos que analizar una serie de problemas que vamos a tener a lo largo de esta exposición. La primera es la escasez de fuentes primarias, porque bueno, nos encontramos en la Edad Media, la utilización del pergamino y el papel todavía no está tan avanzado como en la Edad Moderna y en la actualidad, ¿no? La administración no se encuentra desarrollada, todavía no hay la suficiente, digamos, difusión del documento escrito. Por lo tanto, hay muchas cifras que no vamos a poder cerciorar al 100%, sobre todo en los temas referentes al recuento de unidades, ¿no? De las tropas que participaron en las campañas. La segunda de estos problemas que antes les comentaba, ¿no? Es que hay mucho misticismo y leyendas en torno a esta, digamos, a esta interesante campaña casi final, ¿no? de Al-Ándalus, ¿no? Junto con Granada, ¿no? Hay muchísimas, pues, pequeñas historietas, ¿no? de héroes y capitanes de Fernando III y, bueno, y el propio monarca, que, bueno, que están siempre envueltas en muchas falsedades, ¿no? Que se han propagado por la ciudad, por mucha gente, pero que, bueno, vamos a intentar obviarlas, no recurrir a ellas y, bueno, en algunos de los casos voy a intentar demostrar que es totalmente contrario. El siguiente punto es que va muy a raíz con el primero, que es la carencia de documentos gráficos. No tenemos cuadros, no tenemos grabados, por lo menos de aquella época. Entonces lo que he intentado hacer es, con imágenes similares, por ejemplo, un combate naval de la Guerra de los 100 años, ¿no? Entre Francia e Inglaterra, o cualquier otro combate, ¿no? Intentar adaptarlo y llevarlo a nuestro contexto. Yo les explicaré las diferencias que pueden existir entre una imagen de ese lugar y el que estamos tratando. Y por último, también muy en relación con el segundo, casi repetitivo, ¿no? Distinguir entre qué es lo que de verdad ocurrió y cuáles son las suposiciones. Y entremos en el contexto, ¿no? Un poco los antecedentes a por qué Fernando III de Castilla y León quiere tomar Sevilla. Primero, si ustedes recuerdan, un poco refrescando las nociones del colegio, la batalla de las Navas de Tolosa es una de las más importantes que ocurrieron en la península ibérica durante la dominación islámica. En ella los monarcas cristianos, todos excepto el de Navarra, incluso el de Portugal, participó,
y consiguieron por lo menos espantar, ¿no?, al ejército almohade, pero no del todo derrotarlo. Pero este impacto moral hace que las ciudades de Al-Ándalus se vean inmersas en una desintegración. Surgen los terceros reinos de taifas. Les voy a comentar qué son los reinos de taifas. Los primeros reinos de taifas surgieron cuando el emirato se desintegró. Es decir, cuando el poder reinante se ve envuelto en conspiraciones, guerras civiles, bueno, y todo lo que ello conlleva, surgen reyezuelos, ¿no?, por digámoslo de alguna manera, en las principales ciudades o marcas territoriales que se autodenominan reyes del territorio que tenían que gobernar. Entonces, en este tercero, la más potente que surge, evidentemente, es la de Sevilla, por segunda vez. Las primeras taifas fue igualmente Sevilla con Al-Mutamid, el rey poeta. La segunda fue cuando desapareció el imperio almorávide y vino el almohade. Y en esta tercera es precisamente cuando pues, desaparece el almohade y surgen estos reinos. ¿Qué pasa? Que los cristianos, tras la batalla de las Navas de Tolosa, ya se están asomando a Al-Ándalus desde Despeñaperros y ya quieren planear la toma del Valle del Guadalquivir. Primero lo van a hacer con Córdoba y luego con Jaén. Van a practicar una serie de maniobras militares que luego pondrán en práctica más sabiamente y perfeccionadas con la toma de Sevilla. Vemos que las dos ciudades han resistido más o menos un largo asedio, en especial Jaén, que tiene más antecedentes con Sevilla, porque ambas van a sufrir, por una parte, una primera etapa de escaramuzas en torno a la ciudad y una segunda de bloqueo. Yo soy reticente a los PowerPoint con muchas letras, pero necesitaba que esta diapositiva tuviera para explicaros cuáles son los pros y los contras de cada combatiente. Para Fernando III, para las tropas castellanas, tenemos como ventajas que tienen un cuerpo militar permanente, es decir, no son tropas llamadas que van a la batalla con 15 días de antelación, no, hay siempre un cuerpo pequeño, como por ejemplo en la actualidad, ¿no?, tenemos los voluntarios, ¿no?, o los que están en la reserva, que pueden ser llamados, ¿no?, pero en este caso había una parte del ejército que siempre estaba activo pues, para cualquier acontecimiento. La segunda es un grave problema de la Edad Media en todos los ejércitos, que es las ciudades y las huestes concejiles, bueno, es decir, las huestes concejiles, lo que son las milicias de las ciudades, y luego las de los señores, las de los nobles, tenían la obligación de servir al rey. Algunas pues variaban de 15 días, otras 3 meses, pero una vez después de ese servicio ya no tenían obligación. Entonces lo que con el tiempo se fue perfeccionando fue una llamada escalonada de las tropas. Entonces iban, digamos, las reservas iban haciendo rotaciones para tener siempre tropas frescas. La tercera es algo que viene ya desde el siglo IX, que evidentemente la implantación de la estructura castrense en la sociedad castellana. Están en continuo enfrentamiento, viven en la frontera los cristianos, siempre con el permanente miedo a la invasión y la derrota por parte de los musulmanes. Por cuarta, tenemos la agresividad ideológica. Para Sevilla hubo una gran aportación por parte del papado de muchas tropas, algunas italianas, escocesas, francesas, que vinieron a la ayuda de Fernando III. Este tipo de tropas, digamos las que son órdenes religiosas, Calatrava, Avís, Santiago, etc., no luchan por una soldada, no luchan por un sueldo, luchan voluntariamente contra el musulmán, ¿no? Esa es el aliciente, ¿no?, que tienen ellos. Por otra parte, después de los sevillanos, de tantas vicisitudes que tuvieron recientemente, ¿no?, con lo que es la destrucción psicológica, ¿no?, del imperio almohade, no se encuentran preparados para luchar. Podríamos trasladar un paralelismo con 1898. 1212 con 1898 son unas brechas, ¿no?, digamos, psicológicas en la sociedad que pueden inducir, ¿no?, a la derrota, ¿no? Otro de los puntos a favor de Fernando III es que tras estos vaivenes que comentaba, no hay ni un claro líder entre los sevillanos que pueda comandar a las tropas de la ciudad para defenderla. Los dos últimos hacen referencia
a los pactos, ¿no? Digamos, a las parias, ¿no? Que se llevaron a cabo entre los cristianos y los musulmanes. Fernando III pactó con Jaén y con Granada, primero con Jaén y luego con Granada. Granada sería la última que viviría durante 2 siglos más, que no habría agresión si a cambio Granada le entregaba anualmente unas parias, digamos, un precio, ¿no? por mantener la paz, ¿no? Sevilla pactó con San Fernando, con Fernando, pero los dirigentes se levantaron en armas y derrocaron a la Junta, digamos, de defensa que había en la ciudad y derrocaron ese pacto. Pero ¿cuáles son las ventajas que cuenta Sevilla? Evidentemente su posición, ¿no? Su ubicación estratégica. Tenemos por ambos flancos, está defendida por vecinos, ¿no? Como en el caso de Niebla y Jerez, aunque son pequeños reinos que no aportaron muchas tropas a la defensa de la ciudad. Por otra parte, estamos en un valle con, digamos, agrociudades fuertemente militarizadas, como el caso de Alcalá del Río, Carmona, Alcalá de Guadaira, Guillena, Lora del Río, Constantina, incluso Aracena más en la sierra. Para el caso de un cerco, ¿no? De un bloqueo, pues cuenta con grandes campos alrededores, el Alfoz, como se llama en el mundo musulmán, ¿no? Los alrededores de una ciudad muy fértiles que en caso de escasez, bueno, pueden paliarla durante varias etapas. También muy relacionado con ello, la disponibilidad del río para el avituallamiento, el refuerzo de tropas y también el agua, poder abastecerse de ello. Por último, la superioridad cultural de la propia ciudad, ¿no? Más económicamente más elevada, ¿no? Que otras ciudades castellanas y sobre todo muy poblada, lo que significó que se pudieran alistar mucha, digamos, milicia ciudadana. Recuento de tropas, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba, que iba a ser un poco ficticio, ¿no? No me vayan a hacer caso, pero bueno, vamos a intentar cuadrarlas. Tenemos la mesnada permanente de Fernando III, que es el cuerpo permanente del rey, los que siempre están a su servicio. Como vemos, son pocos, pero bueno, podemos entender que es la guardia de élite. Por otra parte tenemos los caballeros, ¿no? De las órdenes militares, los frailes, también llamados así, también es un cuerpo de élite. Para que se hagan una idea, son la infantería con las grandes armaduras y también la caballería con los caballos con las armaduras y las lanzas. Por otra parte, no sabemos cuáles son las aportaciones de los señores eclesiásticos. Por ejemplo, el arzobispo de Tui o de Santiago participaron en la toma de la ciudad, pero no sabemos cuántas tropas pudieron aportar, y eso que ambos levantaron un campamento, así que sabemos que tuvieron tropas, pero no sabemos cuántas. Luego, a raíz del pacto que comentaba entre San Fernando y los nazaríes, con Muhammad I, la taifa que tenía que pagar dinero, ellos también se comprometieron a aportar tropas para la toma de la ciudad. Sin embargo, estas tropas no van a participar en el bloqueo activamente, van a ser más bien unidades simbólicas de avituallamiento y de protección de la retaguardia. Por otra parte tenemos a uno de los personajes de los que hablaré más profusamente en esta conferencia, que es Ramón Bonifaz, que es la flota castellana que al mando de este almirante burgalés tiene la misión de tomar la ciudad o de bloquear el río. Las fuentes estiman entre 13 y 18 barcos, 5 de ellas son galeras y que llevaban entre 350 y 1000 hombres. Para que se hagan una idea, una galera de aquella época tenía unos 40 metros de eslora de largo, la Santa María de Colón tenía 28, y una galera, la característica que tiene es que es muy veloz porque va a remo, tanto a remo como a vela. Cada bancada pues podría haber en total unos 75 marineros remando. O sea, se multiplica todas las que hay y encima la infantería, entre comillas, ¿no? De marina, ¿no? Que sería lo actual, ¿no? Que llevan encima entre ballesteros y lanceros, pues nos arrojan esta cifra. Total aproximado 15.000. Sin embargo, habría que sumarle por lo menos 10.000 personas más, que son las personas que acompañan a los guerreros, es decir, carpinteros, herreros, clérigos, músicos, etc. Son las tropas que van acompañando al campamento. Por otra parte, en el lado musulmán, las cifras son aún más inexactas y no las podemos cerciorar. Por una parte tenemos la guarnición de la ciudad, no muy preparada, como vemos, muy exigua, debido a la batalla de las Navas de Tolosa.
Luego tenemos a los reyes vecinos, ¿no?, que tampoco podemos cuantificar cuál fue la aportación. Por otra parte, como les comentaba, la abundante, digamos, población de la ciudad hace que se puedan alistar muchas tropas como ciudadanos armados o milicias. Sin embargo, todos sabemos que las milicias urbanas no están preparadas para la batalla, no están adiestradas, son de frágil moral. Por otro lado tenemos la flota de Abu Qabi. Los jabenses, ¿no?, los de Esbilia, también contaban con una flota, además reforzada con tropas de Ceuta y de Túnez, que luego ya hablaremos de ellas. Y por último tenemos todas esas tropas, ¿no?, todos esos pequeños ejércitos de las poblaciones circundantes, de Villena, Cara del Río, Carmona, que cuando van tomando esas ciudades, poco a poco se van replegando hacia la capital. En total podemos estimar unos 35.000. En aquellos momentos la ciudad rondaría los 70.000 habitantes. Uno de los puntos importantes de la conferencia, aparte de la campaña, es qué defensas contaba con la ciudad. Muchas de ellas, afortunadamente, nos han llegado intactas hoy en día, la gran mayoría, por desgracia, no. Por un lado tenemos la torre albarrana de Buri al-Dabah, que es la que conocemos hoy en día como la Torre del Oro. En realidad se construyó en solo un año, pero los dos cuerpos superiores que se ven actualmente son añadidos del siglo XIV y del XVIII. Se construyó en 1220-1221 y, como vemos, es una torre muy similar a la Torre de Malmuerta en Córdoba. Hay varias torres de albarrana en la península ibérica. Por ejemplo, en Tarifa también hay otra, y en Badajoz, en la Alcazaba, la de Espantaperros, creo que se llama. Son unas torres que están exentas de la cerca, digamos, del perímetro defensivo de la ciudad, pero que quedan unidas a ella por una coracha. Una coracha es como un lienzo de muralla que la une, digamos, a la parte más poderosa de la ciudad. En este caso, el nuestro, es el Alcázar. Esta coracha iría actualmente por la calle Santander, Santo Tomás, hasta llegar a la Puerta del León. Este tema me hace mucha gracia porque es todo lo referente a la cadena, ¿no?, la supuesta cadena que tenía la Torre del Oro. Luego veremos que no tenía cadena, sino la cadena que de verdad existía era el puente de Barcas. Pero bueno, ha habido algunas publicaciones que han querido reconstruirla. Por ejemplo, la que tenemos a la derecha es de un libro que se llama Sevilla 1212. La imagen es una recreación muy bonita de lo que es el asalto cristiano por el río. Y vemos a la torre en medio del río, que no era así, y tres galeras que están rompiendo una cadena unida a otra torre en el lado de Triana. Es curioso porque en la altura del restaurante Abades estaba la antigua calle Fortaleza, que mucha gente piensa que es porque había otra torre paralela, digamos, enfrente de la Torre del Oro, que cerraban el paso por el río. Pero en realidad no tiene nada que ver, sino era por una pequeña torre de aviso que había. Hay muchos paralelismos entre esta leyenda, ¿no?, de la Torre del Oro y la cadena con el Cuerno de Oro de Estambul, porque allí también, solo 10 años antes, fue rota la cadena que defendía el puerto, fue rota por los venecianos con un gran ariete. Y he encontrado mucha similitud entre ambas porque, bueno, más que nada cronológicamente y por el sistema defensivo de ambas ciudades. El sistema, pues, es muy fácil. Cuando se acercaban barcos enemigos, la cadena, digamos, que arrestaba del fondo marino y se tensaba para que no pudieran pasar ningún barco. Aquí vemos algunas de esas representaciones, ¿no?, del barco, ¿no?, rompiendo la cadena. En este caso está unida al puente, pero aparece al lado de la Torre del Oro. Hay mucha confusión, ¿no?, sobre esta historia. La historiografía no se pone de acuerdo, pero bueno, todo al final se ha demostrado que es solo el puente de Barcas, que luego hablaremos. Sí que ha habido un caso de cadena en España, que está en el Ferrol, para defender la entrada. Sí se levantó una vez durante la Guerra de Sucesión Española para evitar que la armada anglo-holandesa pudiera entrar en la ciudad. Si ven a la derecha, aquí ven las ranuras, ¿no?, los enganches de lo que sigue la cadena en el fuerte de San Felipe. Servían para, evidentemente, cerrar la bocana del puerto. Otro sistema defensivo de la ciudad que siempre pasa muy desapercibido son las torres de aviso o las torres, digamos, de almenara que circundaban a la ciudad. Tenemos por un lado a la izquierda la Torre de Dos Hermanas, que recientemente va a ser restaurada. En medio tenemos la Torre Blanca, que se encuentra junto a las 3.000 viviendas en el barrio de la Guadaira, en el Parque de Guadaira.
sigue estando abandonada. Y por último, a la derecha, la Torre de San Antonio, que está entre las localidades de Olivares y Gerena. Muy poca gente, la verdad, las conoce. En especial, bueno, la del medio, si alguien practica deporte por la zona o va hacia la Universidad Pablo Olavide, la habrá visto. Luego tenemos otra fortaleza que no pertenece a la ciudad, pero que se encuentra muy cerca y que tuvo un papel muy destacado en esta campaña, que es la fortaleza de San Juan de Alfarache. Afortunadamente se han conservado muchos lienzos de muralla de ella, pero bueno, como se ha construido encima una barriada en los años 40, ya poco puede vislumbrarse de ello. Este grabado viene del primer atlas que se hizo sobre las ciudades europeas en el siglo XVI. Aquí vemos una imagen de 1902 del camino hacia Coria, Gelbes y Puebla, hacia la izquierda, y vemos lo que son las torres, ¿no?, de la fortaleza erigidas sobre el cerro. Aquí vemos otras imágenes, como veis, estaba muy cerca del río y podía controlar fácilmente el acceso a la ciudad. Su posición predominante sobre lo que es el valle, ¿no?, o la vega, ¿no?, la vega de Triana, fue determinante para evitar que las tropas de Fernando III pudieran alcanzar con facilidad la ciudad. A la derecha vemos el meandro de los Gordales, que sería el camino hasta los años 40 por los barcos a seguir hasta Sevilla. Actualmente está ocupado por el Real de la Feria. Y esta es en la actualidad, cuando se inaugura el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Como ven, a la izquierda se ven claramente las murallas, a la izquierda ya se ha edificado la barriada, y a la derecha ya ven una imagen actual de lo que es la fortaleza, algunos de los lienzos que se han conservado. También tenemos el castillo de Gavir, en aquella época, luego el castillo de San Jorge de la Inquisición. Apenas se han conservado restos, hoy en día es un centro de interpretación, la parte baja. La parte de arriba está el mercado de abastos del barrio de Triana. Se encontraba defendiendo básicamente el puente de Barcas, y parece que las cadenas que venían a esta infraestructura se amarraban con esta fortaleza. Aquí vemos una edición del pintor holandés Van der Pingen del siglo XVI, y como curiosidad vemos detrás del castillo de San Jorge el de San Juan de Alfarache. Lo pintó mal porque quedaría más hacia la izquierda, porque detrás de Triana está, en este lado, está más camas. Vemos el puente de Barcas a sus pies. Luego tenemos las murallas de la ciudad. Solo nos han conservado el trozo entre la puerta de Carmona y la de la Macarena. Originariamente eran 6 kilómetros de muralla, jalonadas con 163 torres, con una diferencia entre cada una de 4 y 5 metros. Luego teníamos las puertas de la ciudad, de las que, como he dicho, solo se conservan 2. Muchas de ellas son actualmente entradas al casco histórico, y curiosamente el recorrido de la muralla actualmente guarda muchísima similitud con la ronda histórica que circunda el casco histórico. Por ejemplo, empezando desde la puerta de Jerez, tenemos el postigo del carbón en la calle Santander, postigo del aceite, calle 2 de Mayo, puerta de Arenal, puerta de Triana, que sería Reyes Católicos, con Zaragoza, puerta Real o de Goles más tardíamente, puerta de San Juan, puerta de Barraguel, que sería actualmente la calle Barqueta, puerta de la Macarena, puerta de Córdoba, puerta del Sol, puerta de Osario, puerta de Carmona y puerta de Alcarri. Yo creo que todos no son muy conocidos de estos nombres. Pero hasta 1954 no se van a demostrar que las murallas de Sevilla son realmente islámicas. Siempre se había pensado que eran romanas. Luego, a raíz de estas investigaciones, se ha demostrado que los cimientos sí son romanos, pero en realidad la cerca que ve San Fernando es almorávide, solo que es reforzada y reconstruida por los almohades. Reconstruida precisamente en ese momento entre 1212 y la propia conquista de la ciudad, 1248. Un momento de miedo, de factor psicológico que hace que los propios sevillanos se lancen, ¿no?, a reconstruir la ciudad y a fortificarse. Es por ello que se construyó en 1220. Esta otra de las recreaciones, ¿no?, es de Rocío Espín, de este libro que comentaba, la Sevilla Almohade. Y como vemos, la muralla de Sevilla contaba no solo con el lienzo en sí, también con una liza. La liza es el pasillo que hay entre lo que es la parte alta de la muralla y la de abajo, o llamada barbacana, y luego un foso en alguna de las partes. Esta no, porque esta es una recreación que da hacia los humeros, la zona de Torneo. Como se ve a la izquierda, están ahumando el pescado, por eso el barrio de los humeros.
pero sí este foso sí se daba desde la puerta de Vic-Barraquer, desde la Barqueta, hasta la Puerta de la Carme. Es decir, que la verdad es que era una ciudad muy fuertemente amurallada para su momento. Este es el tramo que se ha conservado desde lo que es la Puerta de la Macarena hasta la del Sol, un tramo de apenas 1,5 kilómetros, que bueno, últimamente no destaca por su perfecto estado de conservación. Luego tenemos una serie de torres de la muralla bastante importantes, como son la Torre de la Plata, ¿no? Es una de esas torres que unían la Alcazaba, digamos el Alcázar con la Torre del Oro, iban en tamaño decreciente, dependiendo de si iban alejando o acercando del enemigo. En este sentido quiero explicarles que la Torre del Oro tiene 12 lados, la Torre del Bate tiene 8, seguidamente está la Torre de Asís, que tiene 6, y la Torre de Santo Tomás, que tiene 4. Es decir, cuanto más se alejaba uno de lo que es el recinto murallado de la ciudad, más lados tenía la torre para poder abarcar una mayor defensa. Otra de esas torres, como comentaba, la Torre de Asís, y luego la Torre Blanca o de la tía Tomasa, como también la llaman por el barrio, que también se encuentra enfrente del Hotel Macarena. Esta es la Puerta de Córdoba, que todavía no se encuentra visitable, donde dicen que falleció el rey visigodo Hermenegildo. Y bueno, luego tenemos la Puerta de la Macarena muy deformada por obras posteriores. Luego también contamos con 2 postigos. Un postigo es una puerta inferior, no es de las principales de la ciudad, pero bueno, también contaban con amplias defensas, en especial en este lado, para el río. El postigo del carbón y el postigo del aceite contaban con unas hendiduras en la parte inferior para poner tablones y evitar así que el río entrara. También tenemos aquí un resto que no se encuentra protegido, no sé por qué. Esta es la calle que va hacia la Plaza de la Contratación, que aquí estaría, digamos, a la izquierda, la Puerta Jerez, pero sin embargo ese lienzo de muralla no se encuentra protegido. Por otro lado tenemos el alcázar en sí. Algunos autores hablan de 2 alcázares, una alcázaba externa y una interna. La interna sería lo que conocemos como tal, el alcázar, y luego una alcázaba externa que estaría entre la calle Santander y el Cristina, es decir, lo que hoy es el aparcamiento que hay junto a la Hacienda y la Torre de la Plata. Toda esa zona sería el alcázar externo, como lo llaman algunos autores, que luego estaría, como bien saben, la Casa Aragonera. No se ponen de acuerdo, hubo prospecciones arqueológicas de los años 90, pero bueno, todo se ha quedado un poco en el aire. Era la única parte de la ciudad que tenía sillar. Las otras defensas, las murallas, por ejemplo, son de tapial, no es de tierra aplastada, no es de sillar duro. ¿Qué planes tiene San Fernando tras la batalla de las Navas de Tolosa, cuando ya se empiezan a vislumbrar los planes de campaña para Andalucía, para el valle? Pues primero, en invierno, como bien decía, él pacta con Muhammad I, el rey de Granada, una paz, ¿no? Una subordinación de este reyezuelo con el rey cristiano. A cambio, se ofrece a darle unas parias, ¿no? Anualmente, y también ofrecer tropas para la posterior conquista que quiere llevar a cabo. En ese mismo aspecto, en esa misma reunión, San Fernando hace llamar a un burgalés, en aquel momento era el alcalde, Ramón de Bonifaz. Algunas fuentes afirman que tiene ascendencia marsellesa, que es familia francesa, no están de todo seguros. Entonces lo hace llamar para que empiece a reclutar con solo 3 meses de antelación una flota en el norte de lo que es el mar Cantábrico para tomar Sevilla. Él sabía que necesitaría una flota para poder cerrar a Sevilla la conexión con el Guadalquivir y el norte de África, porque bien sabía que podía recibir tropas de refuerzo desde Marruecos o desde Ceuta. En esa reunión se plantea en un primer momento asediar directamente la ciudad. Sin embargo, algunos militares, ¿no? Algunos de sus más allegados generales piensan que es muy arriesgado plantarse en los alrededores de la ciudad sin haber tomado previamente las poblaciones aledañas. Como comentaban, eran unas poblaciones fuertemente militarizadas y con buenas defensas, Lora del Río, Alcalá de Guadaira, como vemos en imágenes. Entonces se cambia el plan y se decide empezar a tomar las localidades aledañas. He establecido una similitud, salvando las grandes distancias de siglos,
con la Blitzkrieg. La Blitzkrieg es la guerra relámpago que utilizó el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial en amplios frentes de Europa, por ejemplo en Francia o en Rusia. Estas operaciones consistían en envolver al enemigo con caballería, en la época, bueno, la Segunda Guerra Mundial es evidentemente con aviación y con tanques, y luego la infantería cerrar digamos, la bolsa y atacar. En esta campaña, ¿no?, de San Fernando va a pasar lo mismo. Las tropas de caballería, ¿no?, de Fernando van a ir tomando sucesivamente, como luego le enseñan en un mapa, las localidades aledañas, mientras la infantería va a ir poco a poco asentándose y distribuyendo, digamos, las nuevas conquistas. La primera ciudad que se toma, muy inesperadamente, porque solo con 500 hombres la ciudad se rinde, es Alcalá de Guadaira, que a solo 15 kilómetros de la ciudad permitía que luego las tropas pudieran llevar a cabo razias, ¿no?, escaramuzas por alrededor. Luego van a tomar la Carmona durante 6 meses de asedio. Aquí vemos la alcazaba, ¿no?, de la Puerta Sevilla, que tras la toma de esta ciudad va a permitir que por el norte San Fernando pueda ir tomando las localidades de Gerena, Alcalá del Río o Villena, como vamos a ver ahora. Tras la toma de Carmona, las poblaciones de la sierra se rinden sin levantar armas. El castillo de Constantina y de la Reina, ya en Extremadura. El de Gerena también va a ofrecer resistencia junto con el de Villena, Cantillana y Alcalá del Río. No he puesto imágenes de esas últimas localidades porque ya no conservan apenas elementos, ¿no?, de esas fortificaciones. Aquí se puede vislumbrar un poco, aunque con poca claridad, ¿no?, lo que era antiguamente. También este es el de Lora, caerá entre abril y julio, como el resto. Aquí tenemos una imagen de lo que comentaba, ¿no?, de esa operación para envolver, ¿no?, para cortar las conexiones de la ciudad con el exterior. Primero en morado, ¿no?, vemos, como les comentaba, que toman Alcalá de Guadaira, luego pasan a la orilla de enfrente. Al año siguiente, Carmona, tras 6 meses de asedio, y por el norte van a ir envolviendo la ciudad con Gerena, Villena y Alcalá, y ya vamos a ver ahora, en 1248, lo que es propiamente el cerco o el bloqueo a la urbe. Pero mientras estas operaciones de caballería, ¿no?, rápidas se desarrollan, Bonifaz ya ha llegado a la desembocadura del Guadalquivir, y allí le espera la flota sevillana, que ha sido reforzada con tropas del sultán de Túnez y de Ceuta. Precisamente Ceuta, el emir de Ceuta, es un sevillano que va a apoyar la causa de Sevilla. He puesto aquí, como les comentaba anteriormente, unas imágenes que no tienen nada que ver con las actuaciones que se llevaron frente al Coto de Doñana. A la derecha vemos una pequeña miniatura de la Guerra de los 100 años, nos sirve un poco para ilustrar cómo son aquellos combates navales, ¿no?, en el que se abarroaban las embarcaciones, y a la izquierda, muy sabiamente, lo que ocurrirá. Las tropas musulmanas, ¿no?, de este sultán de Túnez, ellos van embarcados en galeas o galeras, ¿no?, embarcaciones rápidas, muy propias del Mediterráneo. Sin embargo, los castellanos, para el mar del norte, para el mar Cantábrico, utilizan grandes ya carracas, ¿no?, y naos, como les comentaba, ¿no?, la de Cristóbal Colón, ¿no?, fuertemente armadas, recias, que pueden resistir, ¿no?, más fuertemente, ¿no?, los golpes de una galera. Aquí vemos cómo están acosando 4 o 5 galeras una nao, pues más o menos eso sería lo que ocurriría en Sanlúcar. La flota, como les comentaba, ¿no?, la castellana estaba compuesta por entre 13 y 15 buques, la musulmana por 30. Hundieron 2 y capturaron 5, y el resto pues huyó hacia Sevilla o volvió hacia Tánger, desde donde se habían aprestado. ¿Cuáles son los barcos que formaban esta expedición cántabra? Por un lado tenemos las pequeñas galeras, ¿no? Algunos autores dicen que vinieron del Mediterráneo, de la reciente toma de Almería y de Cartagena, que habían sido ayudadas por las genovesas y de Aragón, porque en realidad galeras es muy raro que haya en el Mar del Norte con los temporales. Y por otro lado, como les comentaba, ¿no?, las naos, ¿no?, esas carracas, ¿no?, esos ya buques que van a hacer el tramo, ¿no?, desde el Mediterráneo hasta Flandes, ¿no?, y van a unir tras la liberación del estrecho los dos puntos de Europa. Aquí vemos dos imágenes, ¿no?, la de la izquierda está tomada por mí, la de la derecha es cuando las réplicas de las naves de Colón subieron para la Expo. Pueden ilustrarnos muy bien lo que es ese camino, ¿no?, hacia Sevilla, ¿no?, que tardaron casi una semana en llegar, esperando mareas altas, condiciones de vientos reinantes, etc.
Ellos van a apostarse en San Juan de Alfarache, próximos al campamento de San Fernando, que se va a instalar en Tablada. ¿Por qué se instala en Tablada? Antes estaba en las zonas alrededor de La Guaira y Torreblanca. Se va a mover su campamento allí porque va a estar menos expuesto a los ataques. Si ustedes recuerdan, bueno, no es difícil recordar, pero el río antes, como les comentaba, iba por la actual Real de la Feria. Entonces ahí ya tenemos una defensa contra la ciudad, es decir, San Fernando no puede ser atacado por la zona de los Remedios. Por el sur está el río Guadaira, o estaba, ¿no? Porque actualmente solo hay un brazo pequeño que desagua frente a Gelbes. Por ese lado tampoco podía ser atacado, y por el izquierdo está Gelbes y el castillo de San Juan con la flota, es decir, solo puede ser atacado por la actual zona que sería los Bermejales, Heliópolis y Las Razas. Aquí vemos otra recreación, ¿no?, de ese campamento de Rocío Espina, que le doy las gracias por haberme mandado estas imágenes espectaculares, ¿no? Sin estas recreaciones pues no tendríamos que echar en mano de mucha imaginación para plantearnos todo este trasiego. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues aquí tenemos un mapa, ¿no?, que vemos un poco los movimientos, ¿no? Como les comentaba, ¿no?, el campamento está dado a Tablada, en el que puede defenderse por todos sus flancos, gracias al río. Tenemos a la izquierda, ¿no?, en la orilla contraria, lo que sea Gelbes. San Fernando despliega allí las tropas de santiaguistas, ¿no?, los frailes, la tropa de élite para defender a la flota, para que no sean atacadas por los refuerzos de San Juan y de Niebla. Y bueno, luego se ve bastante indefenso, se ve solo, porque como vemos no hay todavía tropas de refuerzo. Está su hijo, Alfonso X, está en Murcia, que la acaba de tomar, y está llamando a las tropas concejiles y a las huestes de los señores. Se están congregando poco a poco en Córdoba, y al año siguiente ya van a estar preparadas. Aquí les traigo otra imagen de esa guerra de los 100 años, pero es bastante curioso porque al fondo parece verse, a ver si me lo deja el ratón, parece aquí la Torre del Oro y la Giralda, el río Guadalquivir, y estas serían las tropas, ¿no?, de Santiago, ¿no?, luchando en las cercanías del castillo de San Juan. Hay que echarle mucha imaginación, pero aquí con esta torre gorda parece que es la Torre del Oro. Aquí vemos otra de esas miniaturas, ¿no?, de las batallas navales, ¿no?, entre la guerra de los 100 años. Pero los sevillanos saben que si se bloquea el río, ellos no van a poder avituallarse con tropas de refuerzo del norte de África. Ellos, aunque ya no son parte de ese imperio almohade, sí están bajo la influencia del sultán de Túnez. Ellos enarbolan la bandera negra de este emir. Entonces ellos tienen la esperanza, entre tantas guerras civiles que tenía el norte de Marruecos, ¿no?, en todo el emir, que pudieran recibir refuerzos, porque al fin y al cabo las recibieron en esta primera batalla naval que os he comentado antes en Sanlúcar. Entonces ellos van a intentar por todos los medios romper este cerco que ya parece que se está afianzando. Van a realizar muchas escaramuzas fluviales, aprovechando la espesura de las orillas, también por la noche, aprovechando también, repitiéndome, la pesadez, ¿no?, la robustez de esas embarcaciones cristianas. Ellos cuentan con pequeñas barcas, saetías, cárabos, son embarcaciones fluviales fáciles de manejar, pueden atacar y desaparecer. Entonces ese tipo de racias se van a dar durante todo este año hasta enero de 1248. En especial, un episodio bastante interesante es la utilización del fuego griego o grevisco. Para que se hagan una idea, es como un primitivo lanzallamas. Ellos prepararon una gran balsa hecha con leños, como este tipo de gabarras, ¿no?, que se ven en los puertos del norte de Europa, en los puertos fluviales, ¿no?, que van siendo arrastrados por remolcadores. Prepararon una gran plataforma y la llenaron con pez, resina, alquitrán, productos inflamables, ¿no? Y se me viene a la mente también la Armada Invencible, que una de sus debilidades, ¿no?, cuando fue a enfrentarse a Inglaterra, es que los ingleses lanzaron brulotes, embarcaciones ardiendo, ¿no?, que estallaron contra estas pesadas embarcaciones españolas. Aquí pasó lo mismo. Estas balsas, ¿no?, fueron lanzadas, ¿no?, empujadas contra las embarcaciones cristianas. Sin embargo, preveyendo este tipo de actuaciones y futuras, San Fernando colocó una serie de travesaños en el río. Esto hay que ponerlo en tela de juicio.
Les he puesto aquí una imagen de lo que es las defensas de la playa de Omaha Beach, en la Segunda Guerra Mundial, en el norte de Francia, el muro del Atlántico, para que se hagan una idea de lo que sería, bueno, ese tipo de defensas que mandó colocar San Fernando. La verdad que sería bastante complicado, pero bueno, podemos imaginarnos que algún tipo de defensa ellos plantearían para evitar las actuaciones de este tipo. Vayamos ya a lo que es el asedio en sí, ¿no? Como les comentaba, las tropas se están congregando en Córdoba, poco a poco van acudiendo ante la llamada de Fernando III, pero este bloqueo no va a ser efectivo, aunque comienza el 24 de agosto, hasta principios de 1248, cuando se controla el río, no va a ser cierto y no van a aparecer las primeras enfermedades en la ciudad. Aquí, como les comentaba, ¿no? Poco a poco van creciendo, van llegando las tropas de su hijo, ¿no? De Alfonso, tras tomar Murcia, tras terminar ese periodo de reclutamiento, ese llamamiento escalonado de las tropas, ¿no? Por 3 meses que se van refrescando, llegan las tropas de arzobispos que les comentaba, y bueno, luego otras autoridades señoriales como don López de Ari y Gómez de Galicia. Poco a poco se va estrechando ese cerco, como vemos a la derecha, ya se van instalando otros campamentos. San Fernando mueve sus tropas a la área de Torreblanca y más hacia el este. Se levantan otros campamentos, por tamaños vemos la aportación de tropas. La armada de don Ramón Bonifaz sigue haciendo frente a las tropas de San Juan de Alfarache y los refuerzos que provengan del reino de Mierda. Pero hay un problema, que uno aquí de los asistentes sabe infinitamente más que yo, que es sobre el puente de Barcas. El puente de Barcas es una infraestructura levantada en el siglo XII, que permanece 681 años en activo hasta la construcción del puente de Isabel II de Triana. Es un puente confeccionado por tablas sobre barcas, algunos autores cifran esta cantidad en 13, es una infraestructura muy rústica, podríamos llamar de provisional, pero que estuvo tanto tiempo en Sevilla porque aquí ni los romanos ni los sevillanos del siglo XVII, con toda esa pompa de riqueza que había en la ciudad, pudieron profundizar tanto en el cauce del río como para llegar a un estrato que pudiera ser lo suficientemente sólido para cimentar un puente de sillería. Los romanos sí pudieron en Córdoba porque la profundidad del río ahí es bastante inferior a la que está aquí. Aquí vemos algunas de las imágenes. La izquierda es de esa famosa vista de Sevilla que se encuentra en el Museo América de Madrid, atribuido a Lorenzo Sánchez Coello, y en la derecha se encuentra la Fundación Focus Abengoa, fechado en 1620, anónimo, que bueno, pueden visitar y es espectacular, la verdad. Mientras esta infraestructura estuviera en servicio, aunque estuviera bloqueado la ciudad por el este, ¿no? Por esos campamentos que hemos visto levantarse, por la izquierda recibía el avituallamiento de toda la comarca de la Aljarafe, que no había sido tomada. No podía ser tomada porque solo estaban las tropas de Santiago, como les comentaba, y la flota, pero el castillo de San Juan de Alfarache estaba defendiendo todo lo que es la zona de, bueno, pues San Lucas, Bollullo, que era, bueno, como todos bien saben, es una zona muy fértil que proveía de alimentos a la ciudad. Esta es la única imagen que existe sobre el puente de Barcas, no en su posición original. Esta posición está desplazada porque están construyendo el puente de Triana, que se encontraría a la izquierda, y fue desplazada aguas abajo a la altura de la Plaza de Toros de una manera provisional. La imagen es de 1852. Entonces vemos esa serie de barcas unidas con cadenas y los tablones que unían ambas orillas. ¿Cuál es el plan que se planea para quebrantar, ¿no? para romper esta unión entre el alfoz de la ciudad y la capital? Se plantea que Bonifaz lance a sus naves contra el puente y las rompa. He escuchado una proposición muy interesante, porque hubo varios días seguidos que la flota no obtuvo ni mareas suficientes ni viento para poder embestir a la ciudad, y se planteó llevar a las naves con troncos engrasados, digamos por la Vega, ¿no? Por lo que es la actual zona de Camas
y los polígonos industriales hasta San Jerónimo y bajar desde ahí con la flota para embestir a la ciudad. Por eso les he puesto esa imagen, ¿no?, de lo que es una nao. Bueno, ahí en realidad está en un varadero, está preparada, pero va con unos troncos abajo. Imagínense cómo sería trasladar la flota, ¿no?, arrastrándola. A la izquierda les traigo una imagen del libro de la historia crítica de las Rías de Sevilla, Francisco de Borja Palomo, en el que podríamos describir el trazado de las embarcaciones hacia su destino definitivo, que sería desde el Castillo de San Juan, desde la Loma, pasarían por lo que es hoy el Real de la Feria, el Meando de los Gordales, todo lo que es Avenidas Flotas de Indias, la Punta de los Remedios con los clubes deportivos y náuticos, Triana y San Fernando, perdón, Isla de los Remedios, hasta llegar finalmente al Puente de Barcas. En la primera nave no lograría romper el puente, pero la segunda, la de Bonifaz, sí. Se hizo el día de la Santa Cruz, el día de Santa Cruz, el 3 de mayo de 1248. La nave que rompió el puente se llama Cárcena, porque fue construido con madera de ese monte. Aquí vemos una ilustración de un atlas ilustrado sobre los mayores asirios de la península ibérica, bastante didáctico, aunque un poco exagerado con el número de barcas que soportan el puente. Aquí vemos a la nave Cárcena invistiendo el puente. Algunas fuentes citan que las proas de estas embarcaciones estaban provistas de algún tipo de revestimiento metálico o de sierra, o reforzado, lastrado con piedras para embestir con mayor fuerza. Podría ser porque el puente estaba unido con fuertes cadenas, pero bueno, no a ciencia exacta no lo sabemos. A la derecha tenemos otra recreación de Rocío Espín de lo que sería la embestida de estas embarcaciones contra el puente. En los meses siguientes, tras esta rotura, Sevilla pues va a seguir todavía pudiéndose habituallar con alimentos, porque aunque el puente ha sido destruido, va a haber embarcaciones que van a trasvasar pequeñas barcas de pasaje, ¿no?, o estas pequeñas flotillas que contaba Sevilla, van a seguir traspasando avituallamientos, alimentos a la ciudad, o sea que la actuación no va a ser del todo efectiva. Para evitar eso, se va a intentar tomar el castillo de Triana, es decir, cortar de lleno totalmente el abastecimiento de la ciudad por el lado del oeste. Se va a intentar un asalto, va a ser infructuoso porque el castillo de San Jorge estaba fuertemente defendido. Otras actuaciones, por ejemplo, van a ser un desembarco naval en el Arenal, que no fructifera. Aquí, bueno, les traigo una imagen que no tiene nada que ver, pero para que se hagan una idea, ¿no?, también de lo que habría o podría haber sido. A la izquierda esas pequeñas embarcaciones toldadas, ¿no?, del siglo XVI, podemos imaginarnos que serían parecidas, ¿no?, a las de este siglo, ¿no?, pequeños botes yendo y viniendo, llevando gente, alimentos, animales para los sitiados, para evitar, ¿no?, la propagación de enfermedades. Finalmente se va a llamar a más tropas concejiles, más tropas de refuerzo, se van a crear más campamentos y a la flota se le va a mandar que constantemente patrulle el río con el problema que eso puede conllevar, porque constantemente es atacada desde la Torre del Oro y desde las cercanías de la muralla. Si ustedes van por el Arenal, se comprobarán que la calle García de Vinuesa está muy cerca del río. En aquel momento incluso estaría el cauce muchísimo más cerca de la actual situación de la calle, o sea que estarían casi a tiro de piedra de los honderos, ballestas y arqueros. Poco a poco el cerco se va estrechando. Tenemos constancia de que hay una epidemia de escorbuto entre los defensores, y también evidentemente la moral está por los suelos. Finalmente procede curiosamente desde el castillo de Triana la proposición de defensa de la ciudad ante San Fernando. 1 año, 2 meses y 28 días. Es el mayor asedio hasta la fecha de una ciudad en la Edad Media, en este periodo de dominación islámica. Esta es a mayor calidad, ¿no?, la imagen del asedio de la ciudad.
Pueden ver a la derecha lo que sería el arroyo Tagarete, ¿no? La actual calle San Fernando. La imagen tiene mucho de ficción porque nunca hubo un asalto militar directo en la ciudad, como pueden verse ahí las tropas. La Torre del Oro no estaría en medio del agua, tampoco como les comentaba, la imagen de la torre con la cadena. Y también, bueno, lo que son tropas también apostadas en Arenal, eso no se llevaría a cabo. Estos son, bueno, dos imágenes, ¿no? Bastante curiosas y conocidas, ¿no? Lo que son aquellas capitulaciones, ¿no? Del reyezuelo de Sevilla, Achataz, como dicen algunas fuentes, o otras dicen que se llamaba Orías, que era el general militar. Uno era el que mandaba, digamos, la Junta de Defensa, y otro general. No se ponen de acuerdo cuál de los dos pudo ofrecer las llaves a San Fernando. Sí que es cierto que Fernando permitió a todos los que así quisieran salir de la ciudad y proveyó para ello la propia armada de Bonifaz que los llevara hacia el norte de África. Un gesto bastante amable en aquella época, puesto que las rendiciones solían ser incondicionales y pasando por el cuchillo por el cuello a todos los defensores. En la imagen que vemos a la derecha es una de las más famosas, pero la de la izquierda se encuentra en la catedral. No he incluido la de Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, porque tenía mala calidad, pero alguno de vosotros puede que les sea más familiar que estas dos. Bueno, finalmente, después de un mes que se le da a los sevillanos, abandonan la ciudad. El 22 de diciembre las tropas de San Fernando entran por la Puerta de Goles, la zona de Plaza de Armas, la Puerta Real, posterior Puerta Real, ondeando el pendón en la torre de Abdelaziz, la que se encuentra en la esquina de calle Santo Tomás con Santander y la Constitución. La imagen que les traigo es una secuencia del rodaje de la película El Reino de los Cielos de Ridley Scott, que tuvo lugar algunas partes en el Alcázar. Me ha costado trabajo encontrar esta frase, pero merece la pena reproducirla porque es preciosa. En palabras del poeta rondeño Abu al-Bakr, ¿puede tener patria el género humano después de haber perdido Sevilla? Aquella pérdida fue un gran golpe psicológico para los reinos restantes de Al-Ándalus. Quedaban Niebla, Jerez, el de Trebujena, Los Arcos, algunos reinos de Vélez de Málaga y por supuesto de Granada, que permanecería incoluble hasta 1492, pero ello significó al final la desintegración de lo que en el 711 los musulmanes habían llegado a conseguir. A la derecha adjunto una imagen anacrónica de la expulsión de los judíos, pero bueno, para que se hagan una idea de lo que pudo ser la expulsión de muchos de los habitantes de la ciudad. Algunas fuentes, Luis de Peraza, un historiador del siglo XVI, cifra en 40.000 las personas que abandonaron la ciudad. No podemos cerciorar que sean tantas, muchas de ellas se quedaron, pero sí tenemos constancia de algunos notables personajes que sí que fallecieron en la ciudad, caídes, jueces, ¿no? Y gobernantes, antiguos gobernantes y poetas que fallecieron en la ciudad. Como recompensa a la actuación de los marineros cántabros, Fernando III y su hijo dispusieron que estas localidades del norte de España tuvieran varias exenciones fiscales o privilegios, por ejemplo, que no pagaran el portazgo, es decir, los impuestos que pagaban las mercancías al entrar en la ciudad, o construcciones, por ejemplo, a Laredo se le dotó de un muelle y la ampliación de la iglesia de Santa María de la Anunciación, y algunas de ellas le fueron concedidas escudos en las que se podía ver la participación de estas naves en la toma de Sevilla. Ciertamente hay una confusión con estos escudos porque representan a esta supuesta cadena que les comentaba de la Torre del Oro. En realidad, no, como les decía, la cadena unía las barcas del puente trianero, no dos fortalezas como puede apreciarse más claramente en la izquierda. Pero bueno, así se ha quedado en la historiografía y en estos escudos, y cuando uno viaja a estas localidades pues puede ver una parte de Sevilla allí. También en la bandera de Cantabria, de la comunidad, aparece la Torre del Oro.
Esta curiosidad no tenía ni idea, llegué ayer gracias a un seguidor de la página. En las llaves de la ciudad, cuya copia fue realizada por Marmolejo, puede verse la participación de las naves también en la parte superior, las dos tipos de naves, galeras y las naos. No tienen ni idea, la verdad. Abajo puede verse el león y el castillo, y es un detalle que me acercaré a ver en el tesoro de la catedral porque sin duda llama mucho la atención. Luego, esta también es una curiosidad de algunos que hayan viajado a Laredo, podrán haberse dado cuenta. Esta es la iglesia de la Santa María de la Anunciación, como he comentado antes. En una de sus naves, en la nave de Belén, los marineros de esta localidad se llevaron 7 metros de esa cadena que rompieron del puente de Triana. Me recuerda mucho a aquellos jugadores de baloncesto que cuando hacen un gran partido o a los de fútbol se llevan el balón. Como recuerdo, pues estos marineros se llevaron este pedazo de cadena, que actualmente, por cierto, está siendo investigada por la Universidad Complutense de Madrid para ver si realmente la datación es de esta época, porque según los libros de registros de Laredo son del siglo XIV. También contarles que hace una semana y media o 2 semanas, Laredo se ha hermanado con la ciudad de Sevilla a raíz de este hecho histórico, y este exvoto que podemos ver en la iglesia pues muestra la nave, ¿no? Una nave rompiendo, o sobre estas cadenas como en memoria de esta actuación. El barco evidentemente se corresponde con los del siglo XIII. A la derecha he encontrado una imagen de otro puente de barca existente en España, en este caso en Cullera, Valencia, y podemos ver claramente esas cadenas, ¿no?, que unían a los botes. Podemos imaginar cómo serían las que unían al puente de Triana. Otra curiosidad es que en el monumento ecuestre de San Fernando, en la Plaza Nueva podemos ver en cada lado aquellos personajes que tuvieron más actuación en esta campaña. Pelay Correa, por ejemplo, que por cierto que se llamaba Correa porque en un asedio tuvo que alimentarse de correa, de cuero, porque no tenía nada para comer. Y en otro de sus lados, junto a Alfonso X, y a García Pérez de Vargas, está el propio almirante Ramón de Bonifaz, que sostiene en uno de sus lados las cadenas precisamente del puente. Finalmente, después de la toma de Sevilla, esta va a ser convertida en el apostadero de la flota castellana, precursora de lo que hoy conocemos como Armada Española, y va a servir como punto de degollamiento para las operaciones que Alfonso X va a proyectar en el estrecho de Gibraltar contra los benimerines, es decir, la liberación de este paso para potenciar el comercio entre el Mediterráneo y Flandes y todo lo que conlleva el Mar del Norte. Desde entonces Sevilla se encontrará fuertemente ligada a la Corona de Castilla, convirtiéndose en la mayor urbe portuaria y comercial del reino, hasta, como bien sabemos, el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz entre más o menos 1680 y 1717, en el que pues Sevilla ya pierde esa hegemonía que había alcanzado desde la Baja Edad Media. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, estaré dispuesta a contestarla. Aunque yo creo que ha quedado claro. Yo que tengo una pregunta. A mí me han llegado, yo he leído en algún sitio de las ayudas que la familia cristiana de los Guzmanes hizo a Fernando III, y los Guzmanes parece que vivían dentro de la ciudad. Pues, hombre, Guzmán el Bueno, como bien conocemos, es de Tarifa, es muy posterior. Sí, creo que la familia no debe de tener relación con Sevilla. Tendrá relación entre las guerras señoriales de Pedro I el Cruel, tal vez ahí ya tiene que ver. Pero la familia de los Guzmanes creo que todavía ni siquiera se había fundado en aquella época. No me suena a mí. Gracias. Bueno, pues si no hay nada más. Bueno, pues muchas gracias por acudir. Muchas gracias.
interesante, ¿eh?